Andamos todos. Bueno, pues si hay una virtud difícil de vivir, pero también a veces difícil de entender, pues esa es la virtud de la humildad, ¿que no? ¿Y por qué es difícil de entender? Bueno, pues porque a veces, en ocasiones, nos confundimos. A veces, algunos de nosotros entendemos por humildad el pensar o decir: no, pues es que yo no valgo nada, tú vales más que yo soy lo peor, mi vida no tiene tanto valor como la tuya. Error. Eso, hermanos, no es humildad. Eso más bien es como victimización. Y la victimización afecta al que la lleva y al que lo rodea. Entonces, pues, ese es uno de los ejemplos cuando confundimos victimización con humildad. Pero también, como les digo, la humildad es difícil de vivir. Porque ¿a quién de nosotros no nos gusta ser primeros? ¿A quién no le gusta sentirse el mero mero? ¿A quién no le gusta brillar? ¿A quién no le gusta que lo halaguen en el trabajo o en la escuela? ¿A quién no le gusta tener un lugar de privilegio? Que nos traten como la última coca bien fría del desierto. ¿A quién no le gusta? Pues a nadie, ¿verdad? No nos gustan y somos seducidos porque a veces así son nuestros criterios. Porque a veces así funcionamos. Porque a veces así nos ha programado el mundo y la cultura. Pero entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque lo que Dios pretende con nosotros, ¿verdad?, lo que el Evangelio nos pide el día de hoy, es que consideremos, que empecemos a pensar, ¿verdad?, en cambiar nuestros criterios. Que veamos la vida desde otra perspectiva, para así poder crear una nueva humanidad. Porque pues ya vieron que no fue fácil hace 2000 años ser humilde, ni tampoco es ahorita, ni en 2000 años o en 1000 años más, ahí vamos a estar, ¿va? Porque siempre cuesta trabajo evangelizar nuestros criterios. Siempre cuesta trabajo evangelizar nuestros criterios. Y ese es, hermanos, el gran proceso de la vida cristiana. El evangelizar nuestros criterios. El cambiarnos el chip, el darnos cuenta que de la forma que nos relacionamos con los demás es de la misma forma que nos relacionamos con Dios, consciente o inconscientemente. Y Dios nos recuerda hoy que cuando estamos en comunidad, lo primero es la humildad. Recordarán ustedes el evangelio donde la mamá de Juan y Santiago le piden a Jesús: oye, Jesús, mi hijo a la derecha y mi hijo a la izquierda. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Conflicto, envidia. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y por eso el evangelio de hoy nos enfatiza que sin humildad no podemos seguir a Cristo. Porque sin humildad vamos a batallar en relacionarnos en comunidad. Y entonces, pues ¿cómo le hacemos? Pues porque medio batallamos en entender y pues realmente batallamos para hacerlo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, pues ustedes saben que yo en mi vida laboral pues soy ingeniero. Y pues como buen ingeniero, nótese la humildad, ¿verdad?, les propongo una ecuación, ¿verdad? S al cubo, ¿no? Sinceridad, sencillez y servicio. Sinceridad, sencillez y servicio. Sinceridad, porque como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es caminar en la verdad. Humildad es caminar en la verdad. Y sí, pues obviamente que cuando reconocemos nuestras fallas, cuando nos sabemos pecadores, cuando sabemos nuestras debilidades, cuando uno camina con la verdad, reconoce que se ha equivocado.
Y esa es una arista. Pero también, como ya lo mencioné al principio, pues cuando uno camina en la verdad, también tiene la obligación de reconocer las virtudes y los regalos que le ha dado Cristo. Y no victimizarse. Y no negarlos. Porque cuando negamos nuestros dones, no estamos haciendo el trabajo que Dios nos creó para hacer. Y cuando reconocemos esos dones, ¿verdad?, la siguiente pregunta es, ¿esos dones que tengo están dando fruto? A ver, pregúntense. A ver, soy bueno para esto, para lo otro. ¿Estoy dando fruto? Porque si no practicamos la humildad, si teniendo unos dones decimos que no los tenemos, el humilde no hace eso. El humilde es aquel que, sabiendo sus debilidades, sus limitaciones y sus circunstancias, las acepta como parte de la vida. Porque la vida es eso. Es navegar entre consolaciones y desolaciones de la mano de Dios. Y no poner nuestras circunstancias como excusa para no hacer lo que Dios nos mandó hacer y faltar a la verdad de nuestra propia creación. Eso fue sinceridad. ¿Cuál fue la segunda S? ¿Quién se acuerda? Sencillez, ¿verdad? Porque una vez que hemos reconocido nuestros talentos, otra parte importante de la ecuación es entender cómo tenemos que vivir esos talentos para evitar caer en la soberbia. Porque si estamos conscientes de nuestros regalos, si nos estamos haciendo la pregunta si están dando frutos y contestamos afirmativamente, tendríamos que sentirnos afortunados. Tendríamos que sentirnos satisfechos y agradecidos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque hemos amado con lo que se nos ha dado. Y por eso entonces el soberbio no puede ser sencillo, porque piensa que es superior a los demás. Porque el soberbio se cree la ilusión de esto de la meritocracia. Porque se equivoca cuando cree que el éxito de su negocio, de su profesión, de su estatus en el trabajo o en la sociedad, se han hecho solo por su esfuerzo personal. Porque la verdad es que nadie se hace a sí mismo. Solo Dios es Dios y todo lo demás ha sido creado. Y lo que hemos logrado, obtenido por los dones, talentos y bendiciones, también son gracias que Dios nos ha dado. Y sí, entre ellas está nuestra capacidad de lucha, la capacidad de superarnos, el regalo de tener padres que nos educaron bien, la bendición de ir a una buena escuela o a una buena universidad, la bendición de tener buenos mentores, de conocer gente que nos hizo crecer, la bendición de las oportunidades que sí supimos aprovechar. Todo eso tiene un creador, y ese creador es Dios. Así que reflexionemos, examinemos nuestros dones y nuestros frutos, porque cuando aceptamos los dones y circunstancias que Dios nos da y damos frutos, no deberíamos engendrar soberbia, ni ver a la gente desde arriba. Porque tenemos sencillez nacida del agradecimiento. La tercera S, ¿cuál era? Servicio. Entonces ya vimos que cuando no nos victimizamos, cuando reconocemos y aceptamos nuestros dones, cuando le echamos ganas y damos frutos, y por consecuencia tenemos un corazón agradecido, ese corazón agradecido, lejos de sentirse superior, busca cómo ayudar a los menos afortunados. A esos que la suerte no los ha tenido a bien. Porque a lo mejor esa persona no ha tenido la salud que tú has tenido.
porque a lo mejor esa persona no ha tenido las oportunidades que tú has tenido. Piensa, porque a lo mejor esa persona no ha logrado los éxitos que tú, porque a lo mejor no tuvo a alguien en su vida que lo motivara. Una familia como la tuya. Porque a lo mejor vivió en un hogar con conflicto, o en un barrio o en un país donde estabas de suerte si comías una vez al día, donde las condiciones no eran óptimas, o tal vez no tuvo todas las circunstancias favorables que tú sí tienes. Y porque eres agradecido y entiendes que detrás de tu éxito está Dios y siempre ha estado Dios, te nace esa urgencia de ayudar, de colaborar, de servir a tantos y a tantos que Dios pone cerca de ti y que no han sido tan afortunados como tú. Porque así es como Dios a veces actúa, ayudándose de ti, usando tus manos, usando tu cerebro, usando tus habilidades, tu bondad, para hacer de este mundo un mundo más justo. Vayamos, hermanos, entonces, y procedamos con humildad, entendiendo que fue, es y será un gran desafío permanente en nuestras vidas. No será fácil, nada es fácil. Cada mañana tendremos que luchar contra nosotros mismos, sabiendo que la humildad es lo que nos salva del maligno y del peligro de convertirnos en sus cómplices. Luchar, luchar y luchar contra nuestros criterios para tratar de poner en práctica la sinceridad, la sencillez y el servicio, porque solo así viviremos realmente la humildad. Así es que pidamos y pidamos y pidamos con fervor a nuestra siempre humilde Virgen María, a nuestra Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Coromoto y al Espíritu Santo que nos den fuerzas, porque solos sabemos que no podemos. Que nos den fuerzas para instaurar y restaurar y reparar la humildad en nuestros hogares. Porque como decía la Madre Teresa, si quieres cambiar al mundo, ve a tu casa y ama con humildad a tu familia. Para que con tenacidad y sin miedo evangelicemos nuestros criterios y pongamos en práctica la sinceridad, la sencillez y el servicio. Porque solo con humildad construiremos un mundo más justo y en paz. Porque solo con humildad podremos alcanzar la santidad. Porque solo con humildad podemos colaborar con aquel que nos ha creado. Porque solo con humildad resucitarás cuando resuciten los justos.